¿Qué tal, muchachos? El día de hoy vamos a hablar de cómo sintetizar información para crear mapas conceptuales. Nosotros vamos a considerar ciertos elementos para poder obtener esta información y hacer así un mejor mapa conceptual, considerando información que va a ir de lo general a lo particular, eh, o bien vamos a jerarquizar la información dependiendo de el tipo de información que nosotros tenemos, ya sea em, en orden de importancia, básicamente, ¿no? Entonces, primero que nada les voy a compartir esta presentación para que quede mucho más claro el tema de hoy. Ajá. Entonces, primero vamos a ver qué es la síntesis. La síntesis es una técnica que nosotros utilizamos justamente para obtener información mucho más precisa, ajá, sobre algún tema específico, sobre algún texto. Ajá. Es muy parecida al resumen, puesto que vamos a retomar las ideas principales o las ideas más claras de la información que yo quiero pasar a un mapa conceptual. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos que es indispensable, ajá, comprender en su totalidad la información para poder hacer dicha síntesis, porque si yo no comprendo la información que quiero plasmar en un mapa conceptual, pues difícilmente voy a poder jerarquizar esa información, obtener esas ideas pues claves para justamente presentarlos en un mapa conceptual. Y justamente aquí tengo un mapa conceptual que define qué es la síntesis de manera más detallada, ¿no? Les mencioné ya que es un resumen, ajá, una forma de resumen en donde nosotros parafraseamos, ¿no? Tomamos las ideas centrales y las vamos jerarquizando, las vamos ordenando según su orden de importancia. Obviamente tenemos que hacerlo de manera clara, muy exacta, muy precisa, siendo lo más fiel posible a la información que me presenta un texto o el texto que yo voy a convertir en un texto discontinuo o un mapa conceptual. ¿Qué estrategias puedo yo considerar para realizar una síntesis? Primero que nada, debo de tener mi información, una información sobre un tema específico, sobre el tema del cual quiero hablar. Una vez que ya tengo esta información, entonces debo de subrayar todos los datos relevantes, pero ojo, hay que comprender bien el texto para poder delimitar cuáles son todos esos datos relevantes, porque muchas veces sucede que me piden que yo subraye los datos relevantes y entonces subrayo todo el texto. Y no se trata de eso, hay que identificar todos los conceptos centrales, las ideas principales, y eso es lo que voy a subrayar. Posterior a ello, entonces voy a tratar de enlazar o de relacionar conceptos centrales con las ideas principales que correspondan. Es decir, aquí voy a estar jerarquizando la información, voy de lo general a lo particular, ajá, del concepto hacia las ideas y obviamente voy a conectarlas de manera parafraseada. ¿Cómo construyo un mapa conceptual una vez que ya tomé estas estrategias para sintetizar la información? Primero que nada, debo de leer con detenimiento el texto o la información que yo voy a presentar en el mapa conceptual. Luego, identificaré todos esos vocablos que me cuestan trabajo comprender o que desconozco. Ajá, y evidentemente debo de averiguar qué significan. Subrayo, como ya habíamos mencionado, palabras claves, ideas principales y voy a determinar el orden de la importancia. ¿Qué es más importante que yo mencione? ¿Cuál es el tema central de este texto, de esta información? Y entonces, pues bueno, ya determinaré esa relación entre conceptos.
Para que quede más clara esa relación, debo de usar conectores que me permiten guiar, sobre todo al lector, para que comprenda mucho mejor esa relación entre el concepto y su idea. Y además debo de señalarlos o unirlos con flechas o líneas que me van a dar la dirección que yo debo seguir para leer ese mapa conceptual. Los mapas conceptuales también se conocen como textos discontinuos. ¿A qué se refiere? A que van a ir escalonados y que tienen distintas pues formas de presentar las ideas. Ajá. Hay conceptos que tienen dos o tres ideas y hay quienes tienen una sola idea que representa ese concepto. Por eso es que se les llama textos discontinuos, no llevan un orden, no es como la prosa que lo leemos de corrido, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos que leer nuestro mapa para comprobar que hemos dicho todo lo que queríamos y que hemos retomado todos los elementos. Si es necesario hacer una corrección, pues se hace eh, para que sea más pertinente y sea mucho más comprensible. Ahora, hemos estado mencionando mucho el concepto de información. La información obviamente tenemos que determinar que tiene 3 grados de importancia que debemos considerar. El primero de ellos es que la información se recupera, es decir, debo de hacer una lectura exhausta, además, después de hacer esa lectura, ya habíamos mencionado, subrayo todas esas ideas principales para que pueda yo pasar a la segunda fase de la información, que sería interpretar el texto. Obviamente aquí ya puedo hacer resumen, ya puedo hacer paráfrasis, ya puedo sintetizar la información e identificar qué conceptos voy a destacar en mi mapa conceptual. Y por último voy a reflexionar esa información. Una vez que ya tengo el mapa conceptual, analizo, identifico todas estas partes importantes de mi texto discontinuo o de mi mapa conceptual. Ahora, esta información se basa en 2 elementos principalmente. El concepto, que evidentemente va a ser aquello que me va a hacer referencia a algo, va a generar una imagen mental. Por ejemplo, si yo digo la palabra pan, todos y cada uno de nosotros en nuestra mente tenemos una imagen de esa palabra, ¿no? O de ese concepto. Entonces, a eso se refiere la información y que nosotros vamos a estar hablando de muchos conceptos en los mapas conceptuales, valga la redundancia, ¿no? Y aquí lo importante es justamente lo que entiende cada persona cada que escucha una palabra. Yo les ponía el ejemplo sobre la palabra pan. Cuando yo digo la palabra pan, todos tenemos una imagen en la mente. Algunos tendrán un bolillo, una concha, una dona, no lo sé. Ajá. Pero todos entendemos que nos estamos refiriendo a algún alimento y eso es lo que lo hace importante o eso es lo que me hace identificar el concepto. Y por último, el campo conceptual. Este se va a referir a todos el conjunto de conceptos que van a estar unidos entre sí. Evidentemente que en el mapa conceptual lo veo representado mediante las líneas, las flechas que nosotros ponemos para hacer la relación jerárquica, ¿no? Donde tenemos en la parte superior el concepto principal o el concepto más importante y de ahí se empiezan a escalonar según su jerarquía de importancia en otros niveles, ¿no? Y yo les decía, algunos conceptos van a tener más ideas que otros o algunos solamente plasmarán ese concepto. Bueno, pues entonces hasta aquí la información del día de hoy. Espero les sea útil. Por favor, realicen sus actividades y si tienen alguna duda me escriben. Que estén bien.